Si se me permite, para el arranque de este programa, parafrasear a un famoso peluquero, qué sábado, Teté. La verdad que ya sabíamos, digamos, imagino toda la gente que trabaja en los diarios o en los portales diarios o los que trabajamos en portales que salen con el primer minuto del día domingo. Teníamos claro que iba a ser un sábado particular porque hablaba Cristina a las 5 de la tarde y eso iba a modificar. Y había hablado Alberto el día anterior. Digamos, esto lo teníamos claro. Pero bueno, lo que no preveíamos es las acciones de cierta gente bastante maleducada, y con esto no estoy pensando necesariamente en Echecolat, sino en alguna otra gente que parece tener... Echecolat no es un maleducado. No es otra cosa, digo, por eso. Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en alguien que podrá tener muchos títulos, pero demostró que educación tiene poca. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marcelo. Buen día, Manuela Iriani. Buenos días. Bueno, Martín Guzmán le tiró la renuncia por la cabeza a Alberto Fernández en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner estaba hablando en Ensenada, y en el momento mismo en que lo nombraba a Guzmán. Parecía una cosa coordinada. Ahora, la renuncia de Guzmán es una protesta contra Cristina, que Cristina no lo deja gobernar. Pero a quien se la tiró por la cabeza no fue a Cristina, fue al presidente Alberto Fernández. Si uno se pregunta a quién perjudica más la renuncia de Guzmán, y ni hablar en esos términos, con esa oportunidad, ¿a quién perjudica más? Mirá, representate un dibujo de Tim Burton, Martín Guzmán sacándose la cabeza, poniéndola en una bandeja y llevándosela a Cristina. Ese es el episodio de ayer. Digamos que Guzmán ha contribuido a realzar la centralidad de Cristina como nadie. Dejó claro algo que muchos teníamos claro hace mucho tiempo, pero que el que se resistía, y no sé si no se sigue resistiendo a admitirlo, es el presidente. Es decir, debería haber sido obvio desde el primer día que no es posible llevar adelante ninguna política que no sea compartida, o por lo menos admitida, respaldada, tolerada por conversada y acordada del Frente de Todos. Y en el acto ahí en el Senado, Mario Seco, el intendente Mario Seco, que no viene de la política sino del sindicalismo, y que es un hombre muy interesante, Mario Seco pidió respeto para esa mujer, porque gracias a ella el peronismo está en el gobierno. Lo dijo con todas las letras. Ahora, lo sabemos todos. Sí. Ahora, ¿por qué hay que decirlo en un tono tan elevado como el que usó Mario Seco? ¿Por qué no es obvio? Ahora, digamos, aparte de hacerle ese flaco servicio a su presidente Alberto, Guzmán firmó un texto triunfalista y autocelebratorio, que no es realmente como para... No puedes conciliar ese texto con el alejamiento. Por lo menos tuvo la delicadeza de hacerlo en la mitad de la extensión que le llevó el texto autocelebratorio de Matías Culfas. ¿Sí? Bueno, de Matías Culfas, no sé, leyeron lo que escribí de Matías Culfas. ¿En tu mismo artículo de hoy decís? Sí, por supuesto, sí. Pero ya vamos a llegar ahí. No, vayamos ahora, cortemos camino porque es muy divertido. El viernes a la noche fui a comer a un restaurante que me gusta mucho en Buenos Aires, que se llama Sipán. Sipán es una cultura preandina del Perú, y el restaurante Sipán es un restaurante de fusión nipo-peruana. Es decir, es cocina Nisei, que es como se llama a los peruanos de primera generación, hijos de japoneses. Estoy entrando con mi novia y de una mesa, en un pasillo bastante estrecho, se levanta un hombre que me da la mano
yo miro quién es y reconozco que es Silvio Robles. ¿Quién es Silvio Robles? Silvio Robles es un colega nuestro, es un periodista que es el principal colaborador del presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosati. Ah, mira. Las veces que yo me he reunido con Rosati, ha estado presente Robles. Rosati lo presenta, dice, es como mi hermano. Eso lo he escuchado yo decir a Rosati. Y antes tiene un pedigrí interesante Silvio Robles, porque antes de ser el principal colaborador de Rosati, fue vocero de Ricardo Jaime y de José López, el señor de los bolsos. Bueno, Sí, una sí. trayectoria. Sí. Y entonces, bueno, saludo Robles, y yo voy a seguir hacia mi mesa, porque mi novia siguió con la azafata hasta la mesa nuestra. Me dice, ¿no lo saludás?, me dice Robles. Y yo había quedado parado de frente a Robles, y a mi espalda había otra persona, eran dos parejas, La otra estaba persona sentada que en yo la no misma- había visto. En la misma mesa de Robles. En la misma mesa de Robles. Entonces giro la cabeza, miro y me doy cuenta que el que está con Robles es Matías Culfas. Ah, Matías Culpa. Y entonces yo le digo, yo sí lo saludo, lo que no sé si él va a querer saludarme. Y Culfas dice, yo sí, la que seguro no, mi esposa. Que la artista mexicana me miraba con una cara de odio que pocas veces he registrado una equivalente en mi vida. Qué Bueno, momento, me voy a la mesa. Después al salir los saludé de nuevo. Seguían allí, muy educadamente todos. Robles, Culfas, yo. Y después, digamos, me puse a revisar algún antecedente de mi propio archivo y todo lo demás. Y lo que es notable es que Robles ha sido el responsable de las frases más sarcásticas e hirientes contra Cristina en el fallo de la Corte sobre la causa de vialidad en Santa Cruz. Ah, mirá vos. Y después de eso está amistosamente comiendo con Matías Culfas, lo cual te muestra ciertos alineamientos políticos De esos que no se ven en la superficie. que no se ven en la superficie, pero que evidentemente hay quien sí los ve. Digo, porque quien venía señalando todas estas cosas era Cristina. Y volvemos entonces a lo que estábamos hablando previamente. Cristina no es la única que estaba reclamando un cambio de política, que estaba objetando la conducción de Guzmán. En realidad, antes que Cristina, cronológicamente, el que cuestionó a Guzmán fue Sergio Tomás Massa, Sí. que tuvo choques fuertes con Guzmán, de los cuales hemos contado en el cohete. Y Massa estaba reclamando, pues, estamos con una política que, más allá de las cartas de renuncia que pueda escribir uno u otro ministro, estamos con una inflación que se acerca a los 3 dígitos. Es una situación realmente muy grave. Y Guzmán no solo eligió para presentar la renuncia el momento en que estaba hablando Cristina, también eligió la semana previa a que se conociera el nuevo índice mensual de inflación. Es decir, la idea... Esas son cosas que se ven en la superficie. Y claro, Aunque él desearía Claro. que no Esas fuese son las así. que sí. claro. Claro. Y aunque el vocero oficioso de la presidencia, Luis Delía, celebre que la inflación está bajando todos los meses, bueno, Parece que este mes no va a celebrar, ¿no? parece que bueno, pero además digo, si vos tenés una inflación del 5,1%, ¿qué tenés para celebrar? Que el mes pasado era el 6%. Bueno, me parece que es un pobre consuelo.
Bueno, y Massa estaba reclamando, digamos, Massa no estaba reclamando el Ministerio de Economía, estaba reclamando una reestructuración general del gobierno, de todo el gabinete. Y lo ha estado hablando mucho con Alberto en los viajes en los que Alberto se lo llevó a Estados Unidos y a Alemania. Ahora, cuando Guzmán presentó la renuncia, Massa estaba viendo el partido en la cancha de Tigre. A él también lo primero Guzmán. Bueno, por supuesto tuvimos que cambiar la edición, tuvimos, como todos los medios, obviamente, el periodismo es eso. Como era la frase de Panzeri, la dinámica de lo impensado, ¿no? Sí. Pero de todos modos no cambiamos tanto porque digamos, lo que pasó con Guzmán se insertaba perfectamente en lo que estábamos planteando antes. Y de última lo que está planteando Cristina, digo, que bueno, eso sí, claro, que es la que de alguna manera está conduciendo todo este escenario. Algún gracioso ayer, muy inmediatamente después de que se conoció la renuncia, me decía que le decían insecticida, porque te mata en el acto. Digo, ya la próxima vez que quiera hablar, pobre, digo, ya van a empezar las tómbolas antes. No, lo que es evidente es que Cristina ha decidido tener un rol muy activo en toda la escena política, está hablando con una frecuencia totalmente nueva, está hablando con una actitud totalmente nueva, y digo, yo cuento en la nota que después de la primera de esta serie de presentaciones en la Universidad del Chaco, un allegado le preguntó a Cristina si ella estaba pensando en presentar su candidatura presidencial para las elecciones del año que viene. Y la respuesta de Cristina fue: por ahora no. Bueno, esta cuestión, que hasta ese momento se manejaba en círculos reducidos, se hizo pública cuando el senador José Mayans dijo que Cristina debería ser candidata porque tiene la experiencia y el respaldo popular imprescindibles para gobernar la Argentina, y el Cuervo Larroque agregó que solo ella podía recrear la esperanza y enfrentar a los poderosos. Bueno, en consecuencia, al llegar a Ensenada, Cristina fue recibida con el cantito Cristina Presidenta. Ahora, quienes conocen de cerca el pensamiento de Cristina entienden que realmente ella no aspira a ocupar nuevamente la presidencia. Ahora, la frase "por ahora no" también está indicando que no está segura de poder evitarlo. Claro. Y al terminar el acto de ayer, ahí ya después de la renuncia de Guzmán, cuando ya sabía de la renuncia de Guzmán, ella dijo que la única ambición que ella tenía era que quienes hoy tienen responsabilidades más altas que ella hagan ganar al peronismo en 2023 como hice yo en 2019. Realmente no hacía falta que aclarara a quién se refería ni qué le estaba sugiriendo. Y la verdad que tampoco es novedoso el desprendimiento personal de Cristina, porque en 2015 rechazó la posibilidad de encabezar la nómina de la provincia de Buenos Aires para la Cámara de Diputados. Hay un diálogo que yo he contado en esta nota, y creo que ya lo había contado antes, cuando se produce todo el escándalo con Randazzo, cuando Randazzo tiene el ataque de histeria y no acepta ser candidato en la provincia de Buenos Aires porque él le dijo a la mamá que iba a ser candidato a presidente, y ahí Cristina le ofrece, bueno, andá a la interna con Scioli Zanini, llevarlo a Axel como candidato a vice, y Randazzo tiene un ataque de nervios, llora y se va dando un portazo y dice que no, que él es un hombre de palabra.
En ese momento, digamos, se empieza a representar el riesgo de un triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Porque la fórmula para la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, Martín Sabatella, no es una fórmula fuerte, por distintas razones. Aníbal es víctima de una campaña feroz, organizada desde el episcopado católico, acusando, y por supuesto, digamos, toda la oposición antikirchnerista, acusándolo de narcotraficante, la famosa historia de la morsa, todos esos inventos, con cadenas de oración en las iglesias para que el narcotráfico no se apodere de la provincia de Buenos Aires. Y Sabatella, digamos, era rechazado por el conjunto de los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires, porque era, digamos, el chico 10 que venía a limpiar la corrupción, transparente. Le habían hecho una nota en el Wall Street Journal como modelo de intendente moderno y progresista. Y entonces surge una idea que le plantean a Cristina, y es que para compensar esa debilidad, ella encabece la nómina para diputados en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina pega un salto hasta el techo y dice: no, van a decir que estoy buscando fueros. Claro. Y ahí le contestan, digo, pero ¿qué no han dicho ya de vos? ¿Qué falta que digan de vos? Y no depende de lo que vos hagas. Además, ¿no sabés que en cuanto termine tu gobierno te van a perseguir a sol y a sombra? No quiero saber nada, no. Bueno. Es decir que ella ha mostrado realmente un desprendimiento grande, ¿no? En el 17 tampoco quería ser candidata. Lo que pasa es que la expectativa que había despertado la creación de la Unidad Ciudadana era tan grande que ella sintió que realmente no podía defraudar eso y que tenía que hacerlo aún a riesgo de perder, porque, bueno, en ese momento Randazzo presenta también su candidatura, apoyado por el Movimiento Carolina, con Papá Noel y el Chino, y hay una gestión de último momento para que Randazzo retire la candidatura. Cristina le ofrece que encabece la lista de diputados, ella debe encabezar la de senadores, y Randazzo le pide la lista completa de diputados, no él como cabeza, sino sí, decidir la lista completa. Cristina lo manda donde corresponde, y Randazzo, financiado por el gobierno de María Eugenia Vidal y con la militancia territorial del Movimiento Carolina, saca exactamente los votos necesarios para que Cristina pierda la elección con Esteban Bullrich. No más, no tiene ninguna posibilidad de ganar, saca el 5% nada más. Pero el objetivo era ese, que Cristina no ganara. Ahora, la verdad es que se parece mucho a la situación de 1965 en Mendoza, donde Perón apoya a un candidato en contra del que proponía Bandor y el peronismo sin Perón, pierde en Mendoza la elección provincial frente a los conservadores, pero le gana por una gran distancia al otro candidato peronista, con lo cual rompe totalmente la jugada de un peronismo sin Perón. Bueno, en este caso, digamos, con el 37% en la provincia de Buenos Aires, Cristina demuestra que no hay ninguna alternativa dentro del peronismo salvo ella, que ella es la única conducción posible del peronismo. Entonces, digamos, después de eso, el desafío, pensando en lo que venía, era a ese 37,3% de Cristina sumarle el 11,3% de Massa y el 5,3% de Randazzo, y de esa manera reconstruir el 54% con el que ella había ganado en 2011. Bueno, ahí Alberto fue uno de los primeros en darse cuenta
Eso hay que reconocer, y ahí puso fin a un alejamiento de una década con Cristina, y acuñó esa consigna muy, muy apropiada: sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. Ahora, el 17 de mayo del 19, cuando ella lo llama, después que él sale a dar clase en la facultad, un jueves a la noche, y lo cita y le dice: bueno, te voy a proponer que vos seas el candidato a la presidencia y yo te voy a acompañar como vice, cosa que se anunció dos días después, el sábado 19. Alberto dice: no, ¿por qué? Si vos ganás. Pues ya había cambiado eso. Digo, esa idea de que si con Cristina no alcanza ya no era cierto. Uh-huh. El crecimiento era tan fuerte que Alberto sabía que ella ganaba, y ella le dice: sí, pero después no me van a dejar gobernar. Ahí ten en cuenta todo esto. Ahí ten todo en cuenta, porque digamos, pasaron apenas 2 años y pico de esto, y lo que era cierto entonces puede seguir siendo cierto ahora. O no, hay que verlo punto por punto, pero hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. En todo caso, esto marca cómo se llegó a la situación actual. Si la vicepresidenta está marcando líneas estratégicas en discursos públicos, Alberto las sigue a regañadientes, por supuesto afirmando que ya estaban en carpeta, como el tema de la restricción a la venta de dólares, lo teníamos preparado, estábamos esperando el acuerdo con el fondo. Bueno, como procedimiento es como avanzar cuesta arriba con el freno de mano. Pero a pesar de eso, en algún sentido funciona, porque en los primeros días de aplicación de esas restricciones, las reservas crecieron casi $1.000 millones, cosa que no venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo, y se cumplieron las metas acordadas en ese sentido con el Fondo Monetario. Lo que quedó claro de algún modo es que Cristina decidió no aceptar mansamente que continuara el curso hacia la derrota cantada del 2023, que era lo que iba a pasar si seguimos exactamente igual, ¿no? Sí. Cuando Larroque dijo también se acabó la fase de la moderación, creo que de algún modo estaba definiendo eso, ¿no? Hay que hacer lo que tenemos que hacer para no perder el año que viene, digo, porque... Sí, y sobre todo para que el pueblo no siga sufriendo todo lo que está sufriendo. Digo, el 23 es un episodio más, pero... Ahora, bueno, el viernes primero era el aniversario 48 de la muerte de Perón, y Alberto decidió festejarlo en la CGT. Y Cristina tenía previsto para el mismo día el acto de Ensenada. Ahora, ahí pasó que Cristina decidió postergar su acto para que no coincidiera con el de Alberto, pasarlo del 1 al 2 de julio, y Alberto había acordado el acto con Héctor Daer, uno de los co-secretarios de la CGT, que es amigo personal suyo. Ahora, Daer no le avisó al resto de los secretarios generales, que se enteraron por una comunicación de la presidencia. Vamos a tu casa a hacer una fiesta, decía. Esto en mi juventud, cuando un grupo de amigos caían con bebida y morfia a casa de un tercero para hacer una no avisado, tenía un nombre. ¿Cómo se llama? A ver, en mi adolescencia también. Asalto se llamaba. Era un asalto. Bueno, ahora a los nenes de la CGT es muy difícil hacerles un asalto. Pusieron el grito en el cielo y dijeron: de ninguna manera. Sobre todo porque Alberto no le está contestando todas sus demandas crematísticas de deudas, de guita, de transferencias, obras sociales. Ahora, si se suspendía el acto de la CGT con Alberto y Cristina hacía el suyo, bueno, era una situación. Entonces hubo mucha presión, participó Cafiero personalmente, para que la CGT no suspendiera el acto. Y la CGT puso una condición que era compartir la convocatoria con el Partido Justicialista.
Lo cual es fácil porque ese es un sello de goma que Alberto tiene sobre el escritorio, él es presidente del Partido Justicialista. Y también pidió la CGT que la representación política no fuera tan pobre como en el acto de la Unión Obrera de la Construcción del 20 de mayo, donde había muy poca gente y un solo gobernador. Bueno, muy bien tampoco le fue, digo, en ese caso, ¿no? Bueno, fueron 6 gobernadores, pero de los cuales 2 a pedido de Cristina, que son Axel y Coqui Capitanich. Bueno, ahí Alberto hizo una serie de apuntes sobre la historia del peronismo y dijo una cosa muy curiosa, dijo que el poder no pasa por la lapicera, sino por la capacidad de convencer a millones de argentinos como hizo Perón. Lo dejó picando, ¿no? Hay un humorista riojano que se llama Jorge Lloma, el Echau, que dijo una cosa muy graciosa, realmente es un tipo muy humorista. Dijo que Perón tuvo la lapicera más grande de la historia. Bueno, ahí en el acto de la CGT había un bombo del histórico Tula, que es hasta mayor que yo, lo cual ya es decir, es un viejo choto, como yo. Y entonces ahí en el Salón Felipe Vallese, chiquito, un bombo. Alberto hablaba y el Tula tocaba el bombo. Y en realidad el Tula fue ahí porque estaba buscando un sponsor para el bombo. Y lo dijo, lo contó. ¿En serio? Sí, sí. Está buscando a alguien que lo mantenga. Este realmente era una representación de cámara de un pasado irrepetible, ¿no? Y al día siguiente, Cristina en Ensenada dijo que Perón cazó la lapicera y no la soltó más. Y enumeró algunas de las cosas que Perón hizo con la lapicera: el estatuto del peón, el aguinaldo, la creación de la justicia del trabajo, las vacaciones pagas, el reconocimiento legal de las asociaciones profesionales, e incluso leyó un párrafo del manual de conducción política de Perón. Un manual que le había regalado a Néstor, dijo Julián Domínguez, que estaba ahí. Realmente, si había un sapo de otro pozo, era Julián Domínguez ahí. Pero que muestra cómo son las cosas, ¿no? Digo, esa famosa frase del general Juan Domingo Aristóteles de que la única verdad es la realidad, funciona. Bueno, el párrafo que leyó del manual de conducción política de Perón dice: yo no persuadía a la gente con palabras, sino con hechos y con ejemplos. Yo no persuadía a la gente con palabras, sino con hechos y con ejemplos. Y guiñaba el ojo. Bueno, claro que Perón convenció a millones, es cierto, pero empuñando la lapicera. ¿Y para qué empuñaba la lapicera? Contra aquellos a quienes Evita se refirió una y mil veces en los términos más despectivos. Por ejemplo, en su libro famoso La razón de mi vida, Evita escribió: mi sectarismo es un desagravio y una reparación. Mi sectarismo, no mi moderación. Durante un siglo, los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera. Hace falta que esto sea equilibrado con otro siglo en que los privilegiados sean los trabajadores. Yo les pregunto a ustedes que están en la mesa conmigo, a Guille y a Pomo que están en el control, a los que están en casa escuchando, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para apagar este incendio apasionado hasta reducirlo a una brasa consensualista? Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente a la que esto, la angustia, digamos, esta sucesión de quilombos y de enfrentamientos públicos. Digo, una tuitera que yo aprecio mucho, el viernes, no, ayer mismo, decía, después de esto, decía: no estoy hecha para el vértigo. Y claro, pero ninguno de nosotros está hecho para el vértigo. Ahora la pregunta es: ¿hay manera de realizar algún cambio que sea
verdadero, real, palpable, que no sea solo palabras, que no... No te dejan. Si no... Sin pelear no se puede. Por eso, digo, no puede no haber pelea, no se puede cambiar esto si no hay... Ahora Cristina además le dedicó otra ironía a Julián, y dijo bueno, que es católico como yo, es muy creyente como yo, ella, no como yo, Horacio. Como aclaremos, yo, ella, comillas. Que no haya confusiones. Diría Cristina, mañana salen los diarios la conversión de Berbisky. No. Bueno, entonces Cristina dijo, incluso Jesucristo algunas cositas tuvo que hacer para que lo siguieran. Tuvo que hacer milagros. Como la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección de los muertos. Bueno, la verdad, nadie quiere abandonar al presidente como un náufrago, pero menos aún hundirse con él. Y la visita de Daer a Cristina es el símbolo inocultable de esa decisión. La mesa chica de la CGT tiene una desconfianza profunda hacia Cristina, que es correspondida. Uh-huh. Cristina tiene una desconfianza profunda hacia la mesa chica de la CGT. Ahora, sumar y restar es una operación aritmética simple que cualquiera sabe. Y en consecuencia, la única verdad es la realidad. Y Cristina reveló ayer, yo digo ayer y digo, ¿fue ayer esto? Sí, fue ayer. Pasó el mes pasado. No. Dijo que le había dicho a Daer que no hay sindicatos fuertes con políticas de Estado débiles. Y hoy, bueno, la Liga de Gobernadores, en la que confiaba Alberto para independizarse de Cristina, respalda los cuestionamientos de Cristina a la política económica. Uh-huh. También por la misma razón, porque la realidad es lo que manda. Y el último documento del Fondo Monetario dice que hay que reducir las transferencias a las provincias, hay que reducir las jubilaciones y hay que reducir la inversión en obra pública. Bueno, otra cosa que reveló Cristina fue la génesis de su encuentro con Melconian, el economista neoliberal, uh-huh, que está preparando un plan de gobierno para la Fundación Mediterránea. Lo tramitó Pia Astori, que es la hija de uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea, del socio de Pagani. Bueno, ahí en el acto Cristina dijo que habló del déficit fiscal, le explicó de nuevo que el déficit fiscal no es la causa de la inflación, aunque ella no defiende el déficit fiscal, pero dio ejemplo de que no es esa la causa. Y dijo, bueno, en ese punto Melconian está de acuerdo con Guzmán. Y ahí se disparó la renuncia de Guzmán, parecía como un resorte. Claro. Ahora, Cristina insistió con una idea que ella viene de alguna manera machacando desde diciembre del año 20, cuando difundió en esa fecha su primer documento sobre las consecuencias de la economía bimonetaria. Sí. Ayer dijo que era imprescindible un acuerdo político para encarar esa cuestión, porque de otro modo nadie podrá gobernar, nadie. Dice, me voy a reunir con quien tenga que reunirme. Ahora, ¿con quién te tenés que reunir? Digo, porque esto es genérico, me voy a reunir con quien tenga que reunirme. Ahora, hay un solo dirigente de la oposición que es capaz de comprender esto. A mi opinión, es Horacio Rodríguez Larreta, es el único. Ahora, si él se sienta a discutir una cosa con Cristina, los dogos de su coalición, los cambiantes, lo destrozan. Bueno, mirá lo que hicieron con Melconian, que no tiene ninguna responsabilidad de cómo le saltaron a la garganta por el hecho de haberse reunido con Cristina, ¿no? Sí, imagínate si lo hiciera Horacio Rodríguez Larreta. Salvo que pudieran mantenerlo en absoluta reserva hasta poder anunciar un acuerdo
al estilo de lo que hicieron Menem y Alfonsín con la reforma de la Constitución del año 93, ¿no? Eso sería... Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. El gobierno tiene un día más de changüí porque mañana es 4 de julio y los mercados en Estados Unidos están cerrados. Duermen. De modo que tiene unas horas más para ver cómo maneja el tema. Ahora, yo quería hablar de otra cosa también. En Miami, en Estados Unidos, ayer, o antes de ayer, ya se me confunden los días, un gran jurado de 7 miembros condenó al ex teniente de la Armada Roberto Bravo. Bravo fue el principal responsable de la masacre de Trelew, de la que el 22 de agosto, dentro de un mes y medio, se van a cumplir 50 años. La Armada lo sacó del país y él se quedó en Estados Unidos, donde se convirtió en proveedor de las Fuerzas Armadas, puso una empresa, le fue muy bien, y volvió solo 2 veces a la Argentina, una vez de vacaciones y otra vez cuando murió la mamá, siempre en forma anónima, secreta. Y no se sabía dónde estaba. Quien descubrió dónde estaba, en una nota a la cual hay un link en la edición de hoy del Cohete, fue un gran periodista, de los mejores periodistas de las nuevas generaciones, que se llama Diego Martínez. Ahora, nosotros tenemos hoy en el Cohete una nota firmada por Mariano Alfredo Humberto Camps. Mariano es hijo de Alberto Camps y de Rosa María Pargas. Alberto fue uno de los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Lo dieron por muerto, pero estaba vivo. Yo lo conocí a María. Para mí esto tiene un componente afectivo muy fuerte, me toca muy de cerca. Yo lo conocí a Mariano en el año 1975, cuando los padres salieron de la cárcel con opción hacia el Perú, donde yo estaba, y Mariano era un bebé de cochecito, y Raquel no había nacido todavía. En el año 77, cuando la dictadura finalmente mató a Alberto Camps y secuestró a Rosa María Pargas, que sigue desaparecida hasta el día de hoy, Alberto Camps es lo más parecido que yo conocí en mi vida al paradigma, a la fantasía del hombre nuevo. Yo nunca conocí una persona tan noble, tan buena, tan... Para mí Alberto es realmente un paradigma de algo que soñamos y que no fue. Y cuando lo mataron a él y le secuestraron a Rosa María, durante varios meses, yo todos los fines de semana o algún fin de semana buscaba a los chicos en la casa de los abuelos, que los recuperaron a los chicos porque el padre de Alberto era un dirigente, era un puntero radical, amigo de Balbín, y Balbín habló con Suárez Mason y consiguió que no entregaran los chicos a cualquier lado y se los devolvieran a los abuelos. Y el día que terminó el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, los chiquitos estaban en mi casa, estaban conmigo.
teníamos que llevarlo de vuelta a casa de los abuelos, pero no había transporte, estaba todo paralizado, había multitudes en la calle, y fuimos caminando desde cerca del Cid Campeador hasta el barrio de Once, donde vivían los abuelos. Todavía tengo la sensación de la manito de Mariano caminando al lado mío y el peso de Raquel sobre mis hombros a cococha durante todo ese trayecto. Y en ese momento pasó una de las cosas más impresionantes que yo recuerdo de esos años y que a mi juicio caracterizan lo que fue cierto espejismo que vivió una parte importante de la sociedad argentina. Llegamos a la casa agotados de esa caminata con los nenes, y entonces la abuela, que había hecho un altarcito con fotos de su hijo, con flores, con velas, y que era una abuela amorosa realmente con los nietos, es decir, nada que objetar. Estaban viendo el televisor donde estaban los festejos del fútbol, y la abuela dice: ahora voy a salir yo a festejar, y dice una frase que a mí me heló la sangre. Dijo: así ven en Europa que aquí no corren ríos de sangre. Yo la miré, lo único que atiné a decir fueron 2 palabras. Le dije: no corren. Y ahí fue como un chasquido de realidad. Se dio cuenta de lo que había dicho. Nos quedamos todos en silencio y fue como que se rompiera un hipnotismo, ¿no?, de la propaganda de la dictadura. Hasta qué punto había calado eso, que la mamá de un asesinado por la dictadura y suegra de una desaparecida por la dictadura, que estaba criando a los hijos de su hijo, dijera una frase tan tremenda. Bueno, Mariano se llama Mariano Alfredo Humberto Camps, porque Alberto quiso homenajear a 3 de sus compañeros asesinados en Trelew: a Mariano Pujadas, a Alfredo Con y a Humberto Tosi. Y Mariano cuenta en una nota en la edición de hoy del Cohete cómo fue el juicio. Y cuenta una cosa muy interesante de cómo, por qué el gran jurado de 7 norteamericanos decidió condenar a Bravo. En una deliberación rapidísima, ¿no? Porque 2 horas, digamos, es nada en ese contexto. Ahí, digamos, tuvo un rol fundamental el perito Pregliaco, que es un físico del Instituto Balseiro de Bariloche, que demostró en forma científica, sin lugar a dudas, de que la versión que había dado Bravo de cómo fue el tiroteo era falsa. Y yo quiero que lo escuchemos. Son 4 minutos, es largo, pero bueno, para mí es algo muy entrañable, muy profundo, significa mucho para mí, así que les pido que lo escuchen con la mayor atención. Uno de los momentos más importantes del juicio es la prueba balística que lo deja fuera a Bravo en sus argumentos, y se desarrolló así. Bueno, se presentó Carlos Prellasco, que es el perito doctor de física en el Balseiro, y se compararon las planillas presentadas por Bravo y las planillas presentadas, el plano de las celdas y donde ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces él empezó la exposición mostrando una foto de una revista de la época que los milicos habían publicado en una revista bastante derechosa. En esa foto, los milicos hacían una crónica de lo que había pasado en Trelew, obviamente apoyando
la reacción que tuvieron que tener ante Pujadas, que quiso sacarle el arma a Sosa, abordando esa teoría, ¿no es cierto? Bueno, resulta que en esa foto había una puerta con un disparo en el vidrio y un disparo en el cuadrante inferior derecho sería. Con eso justificaban los milicos que hubo dos disparos del lado de los presos hacia el lado de los guardias. Entonces, Prellesco con esa foto se fue a la base y buscó la puerta. Increíblemente los milicos no cambiaron la puerta, pero la masillaron y la pintaron, pensando que con eso tapaban. Bueno, Prellesco rasqueteó la pintura, llegó a la masilla, sacó la masilla y encontró el agujero de la bala. Entonces, a partir de ahí, hizo la proyección del cono, como le dicen ellos, que es la trayectoria de la bala. Y los cálculos le dieron un 14 grados de inclinación y una trayectoria X, ¿no es cierto? Que proyectada en el plano de donde pasaron las cosas y conectado con la teoría de Bravo, por continuidad del ángulo, Mariano Pujados tendría que haber disparado desde arriba de la cabeza. Y lo que dice Bravo es que Mariano Pujadas se tiró arriba de Sosa, lo redujo hasta el piso y desde el piso le sacó el arma y disparó. La altura que tiene el disparo desde donde lo plantea Bravo y la altura que se obtiene de la pericia es enormemente diferente, es como de 1 metro y pico. Entonces eso el jurado lo definió muchísimo y yo creo que fue una de las perlas del juicio. Este hombre me dijo: mira, Mariano, los hechos se pueden contar como uno quiere, una verdad se puede contar como uno la quiera contar, pero los hechos físicos no se pueden representar como uno quiera. Acá se van a plantear verdades de un lado y del otro, y los hechos físicos van a mostrarnos qué es verdad y qué no. Yo estoy seguro que vamos a ganar. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.